¿Sabían que la palabra que López Obrador ha repetido más en sus conferencias de prensa matutinas es gobierno? México.com analizó lo que dice el presidente en sus comparecencias diarias, pero sobre todo analizó lo que no dice, porque eso dice mucho de su forma de gobernar. Veamos. Me acompaña en el estudio Carlos Carabaña, él es reportero de México.com y se puso a analizar pues, qué ha dicho y qué no ha dicho López Obrador en sus conferencias matutinas. ¿Cómo estás? Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Olivia, por invitarnos. Pues cuéntanos, ¿qué ha dicho y sobre todo qué no ha dicho el presidente? Bueno, lo que hicimos nosotros fue agarrar las versiones estenográficas que mandan desde Presidencia de las 61 mañaneras de los primeros 3 meses y procedimos a eliminar todas las partes en las que no hablaba Obrador, interlocuciones de periodistas, sus secretarios, y entonces luego lo pasamos por un software que te cuenta las palabras y así fue como sacamos que, por ejemplo, gobierno es la palabra que me has dicho, seguida luego por información, gente, corrupción, país y México. Después procedimos a analizar temas que nos interesaban a nosotros. También yo y mi compañera Nadia Sanders estamos yendo a cubrir las mañaneras. Nos turnamos, básicamente, un día uno, un día otro. Porque es imposible, ¿no? Es Diario complicado. Una sola persona. Digamos que es complicado. Y entonces nos dimos cuenta que había temas que decía y que no decía. Y, por ejemplo, lo que decíamos, huachicol, le ha dicho un total de 61 veces frente, por ejemplo, al narcotráfico, que lo ha dicho una. Lo cual dice mucho de cuáles son sus prioridades. También pasa con feminicidios y homicidios. Feminicidios ha sido solamente 7 veces, mientras que homicidios 81. Y lo mismo, por ejemplo, familia, son como unas 140 veces, iglesia 10, cartilla moral 4, por ejemplo. Pero aborto, LGBT, gay, homosexual, no ha salido ni una sola vez de sus labios. ¿Y por qué les interesó analizar esto? Es decir, ustedes empezaron a dar cuenta de que el presidente quería o busca posicionar ciertos temas que le importan, digamos, y otros prefieren no abordarlos, ¿no? Hace un par de días le preguntaron sobre qué pensaba del aborto y optó por el silencio. Dijo, no, bueno, no, yo prefiero en este tema guardar silencio. ¿Qué es lo que empezaron a detectar ustedes cubriendo las conferencias matutinas? Pues primero detectamos que claramente tiene, pues como todo presidente, una serie de prioridades, digamos, ¿no? Y en unos 100 días tú al final estás sentando como, en cierta manera, unas bases, ¿no? De hacia dónde va a ir tu gobierno, hacia dónde no va a ir y qué temas son para ti importantes y cuáles no. Y vimos que hay ciertos temas que serían propios, digamos, de progresismo que él aborda muy poco o que procura no evitar, como por ejemplo este día que dijo eso, dijo yo ya lo que opino del aborto lo diré en su momento, o cuando dijo de someter ciertos derechos a consultas. Sí. Son cosas como más complicadas. Sí. Luego, pero no entra en los temas, ¿no? No entra en los temas. Luego también analizamos, pillamos 10 mañaneras al azar y analizamos cómo contesta y cómo no contesta en las mañaneras. Y qué cantidad de preguntas responde, cuáles no responde. En total analizamos unas 237 preguntas y encontramos que contesta el 56%. Y que el resto, pues la mayoría las evade o las divaga, y luego hay otra parte, una parte muy pequeña, que es las que dice que eso no te lo voy a contestar. No voy a entrar al tema. Las batea, que aparte dice así, literalmente él dice, esa la voy a batear. Para usar sus términos beisboleros que le gustan. Entonces contesta un poquito más de la mitad, ¿no? Sí, que igualmente, pues teniendo en cuenta que el presidente al que estás acostumbrado, el anterior era Peña Nieto, pues no hablaba con la prensa, así le matasen, pues... Eso es importante subrayarlo. Estamos hablando de un presidente que todos los días comparece ante los medios de comunicación y les pone el micrófono para que le pregunten lo que quieran. O sea, la verdad es que también luego le preguntan cosas que no... Pues bueno, hay preguntas que están mejor y preguntas que son diferentes. Exacto. Importante algo que encontraron ustedes, el presidente, sobre el tema de la seguridad en el país, por ejemplo, ustedes encontraron que casi no menciona narcotráfico, ¿no? No. Y más bien ha preferido hablar del combate al robo de combustible, ¿no? Eso intenta también cambiar un poco un discurso, ¿no? Sí, por ejemplo, tampoco ha dicho casi la palabra drogas. O sea, drogas, lo ha dicho 20 veces
pero la mayor parte de las veces que lo ha dicho es cuando habla de su futura campaña contra las drogas. Sí. La campaña publicitaria para que los jóvenes no se droguen, es como su tema, digamos, ¿no? Sí. Pero no habla de, tampoco habla de cárteles, ni del combate, ni nada por el estilo, exacto, del narcotráfico. Que esto es un cambio muy importante en términos de discurso con respecto al gobierno anterior e incluso hace 2 sexenios, sí. ¿no? Justamente, sí, es como querer poner el foco en una cosa diferente, digamos, ¿no? Si antes el gran enemigo era la guerra contra las drogas, él aparte dijo ya, ¿no?, que la guerra contra las drogas se había acabado. Y él pone el foco, digamos, en el huachicol, que es como su gran caballo de batalla, en este caso. Ahora, ¿qué te llama la atención? Te lo pregunto como periodista que está yendo constantemente a las conferencias matutinas, pues de este ejercicio cotidiano de contacto con los medios. ¿Qué es lo que te llama la atención? Creo que es muy interesante, la verdad, o sea, estar ahí es interesante, o sea, ver cómo habla, ver cómo interactúa con los medios, cómo decide a quién le da la palabra y a quién no le da la palabra, porque también es otra cosa, cómo decide a qué persona le dedica 10 minutos de exposición y a qué persona le dedica 5. Y cómo habla con los medios es muy interesante y pero a mí me parece valiente por su parte, la verdad. Claro, porque Sí. al final se está sometiendo al escrutinio, ¿no? Todos los días. Todos los días. Por ahí hiciste el cálculo, ¿no? Ya para terminar, Carlos, agradecerte que hayas estado en Sin Línea, de cuántas palabras ha dicho, ¿no?, López Obrador en estos 3 meses. Por ahí tenías el dato. 200 en las mañaneras solamente. Claro, en no. las mañaneras, no me he puesto a contar todos los... No te lo preguntaría porque es imposible saberlo, pero en las mañaneras, ¿no? Más de 250.000, que para que entendernos son a letra 12 de un folio de Word, digamos, son más de 400 folios. Bueno, pues es brutal. Sí. Gracias por haber venido. Lo pueden revisar con calma este trabajo de Carlos Carabaña en mexico.com. Buenas noches.